Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La sala del Consejo de Guerra de Tyr Bael era una fortaleza de piedra oscura, silenciosa como una tumba, iluminada únicamente por antorchas azules que chisporroteaban contra el metal de las armaduras. Los líderes militares de 7 planetas se sentaban en semicírculo, todos evitando el contacto visual entre ellos. Nadie osaba hablar, ni siquiera respirar más de lo necesario. Solo el sonido de los pasos de ella rompía la quietud. Zarela caminaba como si dominara no solo la sala, sino el universo mismo. Su capa larga rozaba el suelo como la sombra de un depredador. Su armadura negra, compuesta de placas orgánicas endurecidas por 1000 guerras, no brillaba, absorbía la luz. Su mirada lila, fría como el hielo de Arcón 9, pasaba de rostro en rostro con una severidad que los hacía encogerse sin necesidad de palabras. El consejo temía una cosa más que perder la guerra: enfadar a Zarela. Ella se detuvo en el centro, justo donde el mapa holográfico flotaba sobre la mesa de piedra viva. Observó los indicadores parpadeando con amenazas rojas. Su voz, cuando habló, fue baja, pero hizo eco como un trueno en los pechos de todos. El flanco izquierdo colapsó porque uno de ustedes dudó. La duda cuesta vidas. La duda es traición. Ninguno contestó. Algunos bajaron la cabeza. Otros se limitaron a apretar los puños. Y entonces... No fue duda. Fue una decisión táctica lógica, basada en el terreno. La voz no pertenecía a nadie del consejo. Fue una voz humana, grave, sin temblor. Una voz que no debía hablar. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo, como si algo sagrado hubiera sido profanado. Él estaba allí. Gabriel. El único humano en toda la sala. No tenía medallas, ni insignias, ni armadura reluciente. Solo su uniforme gris oscuro, manchado de polvo y cicatrices viejas. De pie, con los brazos cruzados, observaba a Zarela directamente, sin bajar la mirada. La tensión se volvió insoportable. Un general de Kar se levantó de golpe. Silencio, humano. No tienes derecho a hablar aquí. Pero Zarela alzó una mano. Déjenlo. El general se congeló y volvió a sentarse sin decir nada más. Zarela caminó hacia Gabriel, cada paso resonando como un tambor de guerra. Se detuvo frente a él, tan cerca que podría haberlo derribado con un movimiento. Pero no lo hizo. Lo observó con una intensidad peligrosa. ¿Tu nombre? Gabriel. No pienso repetirlo. Su respuesta fue simple, clara, como una lanza directa al orgullo de Zarela. A su alrededor, los comandantes contenían el aliento. Esperaban el estallido, la ira, el castigo inmediato. Pero Zarela sonrió. No era una sonrisa amable. Era la de una fiera que ha encontrado un desafío inesperado. Muy bien, Gabriel. Entonces dime, ¿qué hubieras hecho tú, si estuvieras al mando? Gabriel la sostuvo con la mirada. No había miedo en sus ojos. Solo fuego. Hubiera sacrificado la posición secundaria para fortalecer el centro. Pero claro, eso implicaría confiar en soldados vivos, no solo en estadísticas. Zarela entrecerró los ojos. Silencio. Puro, absoluto. Luego se giró hacia el resto del consejo. Pueden retirarse. Quiero hablar a solas con el humano. Hubo un murmullo, pero nadie discutió. Nadie desobedecía a Zarela. Cuando la sala quedó vacía, ella volvió a mirar a Gabriel. El juego de poder había cambiado. Por primera vez, alguien no había retrocedido ante su presencia. Por primera vez, ella sentía algo más que respeto forzado. Sentía curiosidad. Así que tú eres el humano del que tanto hablan, murmuró. Gabriela asintió lentamente. Y tú eres la que silencia salas con una mirada. Me alegra ser el primero en hablarte sin temblar. Zarela caminó en círculo alrededor de él. Lo inspeccionaba como quien estudia un arma desconocida. No sé si eres valiente o simplemente estúpido. A veces, la diferencia está en quien gana al final. Zarela se detuvo detrás de él. Muy cerca. Quédate, Gabriel. Quiero ver cuánto te dura esa valentía, antes de que yo misma la rompa.
Él giró apenas la cabeza y sonrió. Intenta romperla. A ver quién se quiebra primero. El aire entre ellos se tensó como un campo eléctrico a punto de estallar. No hubo gritos. No hubo espadas. Pero la primera batalla entre ellos ya había comenzado. Y nadie, absolutamente nadie, podía prever lo que vendría. El cielo de TYR se tornaba rojo cuando caía la noche. No era un rojo romántico, sino el de una tormenta eléctrica que rugía a lo lejos, empapando la atmósfera con electricidad y presagio. El sector Q estaba a punto de ser evacuado. Las órdenes eran precisas: retirarse antes del anochecer. El terreno se volvía inestable, las placas tectónicas comenzaban a temblar. Si alguien se quedaba, moriría enterrado. Gabriel no se movió. Frente a él, una nave médica alienígena yacía medio hundida entre los restos de un hangar derrumbado. Desde su interior se escuchaban gritos, peticiones de auxilio en lenguas guturales. La mayoría ya se había ido. Nadie quiso arriesgarse. Pero él sí. Se quitó el guante de su mano izquierda y comenzó a escarbar con las uñas. Cuando eso no bastó, usó una barra metálica como palanca. Cuando eso se rompió, empujó con el cuerpo. Y cuando el metal cortó su piel y los huesos crujieron, siguió sin detenerse. Uno por uno, sacó a los sobrevivientes de entre los escombros. Tenían piel azul, púrpura, escamas, tentáculos, no importaba. Para él eran vidas. Cuando el último gemía bajo su brazo, los motores de evacuación ya se habían apagado en la distancia. Y la tormenta comenzaba a caer. Zarela llegó volando en un caza personal. Nadie lo sabía, pero lo observaba desde hacía rato. Aterrizó bruscamente, bajando sin ceremonia. Caminó hacia el bajo la lluvia ácida que evaporaba humo al tocar sus hombreras. Lo encontró de rodillas, exhausto, con el rostro cubierto de sangre y barro, y un herido apoyado en su espalda. Sus ojos lila lo perforaron con la frialdad de una cuchilla. Te di una orden directa. Gabriel no se levantó. No pidió perdón. Y la desobedecí con gusto. ¿Por qué? Él dejó caer al herido suavemente y la miró desde abajo. Porque tú das órdenes como quien mueve piezas en un tablero. Yo no soy una pieza. Y ellos no son fichas desechables. Zarela se agachó lentamente, apoyando una rodilla en el suelo. Quedaron frente a frente. Muy cerca. ¿Crees que sabes más que yo? No. Pero sé lo que es perder gente, y elegir perderla otra vez, pudiendo evitarlo, no es liderazgo. Es cobardía disfrazada de lógica. Por un segundo, algo se quebró en su mirada. No era visible para otros, pero Gabriel lo notó. Un titilar leve. Una fisura en la armadura invisible que ella llevaba desde que era niña, desde que aprendió que el afecto no gana guerras. Podrías haber muerto. También podría haberme escondido como los otros. Zarela levantó la vista, observó los cuerpos salvados. Algunos respiraban con dificultad. Otros aún inconscientes. Pero estaban vivos. Volvió a mirar al humano, que aún sangraba por la ceja y tenía un brazo colgando, dislocado. «Tienes el brazo roto», murmuró. «Sí. También el orgullo». Ella se levantó de golpe, y por un instante, Gabriel pensó que se iría. Pero no. Extendió su mano hacia él. «Levántate. Este acto no quedará registrado como desobediencia». Él dudó. «¿Y cómo lo llamarás?» Zarela lo miró con algo nuevo en los ojos. «No respeto. No simpatía. Algo más salvaje. Instinto». Gabriel tomó su mano. La sintió fuerte, firme y cálida, contra todo pronóstico. Cuando se pusieron de pie, el trueno retumbó sobre sus cabezas y la lluvia seguía cayendo. Pero nada se dijo. No había necesidad. Los ojos de Zarela, por primera vez, no miraban a Gabriel como una amenaza, ni como un subordinado. Lo miraban como a un enigma. Uno que aún no sabía si quería destruir o conocer profundamente. La base médica en órbita era fría, clínica, aséptica. Todo olía a metal esterilizado y energía contenida. Gabriel yacía en una de las cápsulas de recuperación, el brazo vendado y la cabeza apoyada sobre una almohada de gel. Sus ojos estaban entrecerrados,
el pecho vendiéndose por cada respiración. No dormía. No podía. No después de lo que pasó en el sector Q. La puerta se abrió con un zumbido suave. No fue un médico. Fue ella. Zarela entró sin anunciarse, sin palabras, como si ese espacio también le perteneciera. Llevaba aún la armadura, aunque se había quitado los guantes. Su caminar era distinto esta vez. No era el paso desafiante de una líder, sino algo más contenido, como si no supiera si debía estar ahí. O tal vez no le importaba. Gabriel la observó sin moverse. No esperaba visitas. Ella no respondió de inmediato. Se acercó, cruzó los brazos y lo miró desde arriba. Podrías haber muerto ayer. Varios analistas están convencidos de que fue una acción imprudente. ¿Y tú? Zarela se sentó en el borde de la cápsula. Sus dedos rozaron la tela del uniforme que cubría su pierna. Se quedó allí, en silencio. No lo sé, dijo por fin. No sé si me molesta tu desobediencia, o que no te arrepientas de ella. No me arrepiento. Eso lo hace peor. Gabriel ladeó la cabeza. Sus labios se curvaron apenas. Entonces, ¿por qué estás aquí? Zarela bajó la mirada. Era la primera vez que no sostenía el contacto visual con él. Como si la pregunta le hubiera abierto algo dentro que prefería mantener cerrado. No estoy segura. Sus dedos se movieron. Tocaron su antebrazo vendado. Era un gesto que no tenía sentido militar. No buscaba revisar la herida. Solo lo tocaba. Te he visto enfrentarte a jefes de guerra, a comandantes, a leyes alienígenas sin parpadear. Pero nunca he visto a nadie luchar así por completos desconocidos. No por estrategia. No por beneficio. Solo por algo que yo olvidé hace tiempo. Gabriel inspiró hondo. Su voz fue baja, casi íntima. ¿Qué olvidaste, Zarela? Ella se quedó muy quieta. Lo que se siente preocuparse por alguien sin que eso signifique debilidad. Una línea invisible se había formado entre ambos. Un puente que ninguno quería reconocer del todo, pero que los dos sentían. El aire parecía más denso, como si respirarlo fuera suficiente para encender un fuego entre ellos. Zarela levantó la vista. Sus ojos lila no brillaban como antes. Ahora ardían. Te pregunté una vez si eras valiente o simplemente estúpido, dijo en voz baja. Y sigo sin responderlo. Quizá ya no importa. Se inclinó. Muy lentamente. El metal de su armadura rozó el borde de la cápsula. Gabriel no se apartó. No se tensó. Su rostro quedó a centímetros del de ella. El calor entre los dos era palpable. Podía oír el latido de su corazón en el pecho. Pero no hubo beso. Aún no. Solo un aliento compartido. Zarela colocó una mano sobre el costado de su cuello, sus dedos recorriendo suavemente la piel curtida. Podría romperte en dos si quisiera. Podrías. Pero no quieres. Ella cerró los ojos por un segundo. Luego se alejó de golpe, como si algo dentro la hubiera sacudido. Descansa, Gabriel. No voy a permitir que mueras. Aún no. ¿Y después? Zarela no respondió. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró apenas. Después, ya veremos. Y se fue. Gabriel quedó solo. Pero su pecho ardía. No de fiebre, no de dolor. Ardía por ella. La lluvia caía sin cesar sobre la plataforma de entrenamiento 7C, una extensión metálica abierta al cielo, usada solo por los que no temían ni al clima ni al dolor. Zarela descargaba su furia sobre un maniquí blindado, cada golpe marcando un ritmo de guerra que resonaba en el acero mojado. Su aliento era irregular. Su corazón, fuera de control. Desde que Gabriel habló, desde que desafió sus órdenes y luego, desde que sintió su piel, sus ojos, su cercanía. Había algo en él que no podía arrancarse de la mente. Algo que no encajaba con nada que conocía del universo. Un humano. Un simple humano. Y sin embargo, él no la temía. Y ese detalle, tan minúsculo, era ahora su obsesión. No pareces alguien que necesite desahogarse con metal, dijo una voz detrás de ella. No necesitaba girarse. Sabía quién era. Gabriel estaba allí,
empapado por la misma lluvia, con una expresión serena que contrastaba con la tormenta. «Tampoco tú pareces alguien que debería estar caminando aún con el brazo mal curado», replicó Zarela sin mirarlo. «Entonces supongo que ambos estamos fuera de lugar». Ella detuvo su entrenamiento y se giró lentamente. La distancia entre ellos era poca. Suficiente para que cada palabra, cada silencio, se volviera una herida abierta o una caricia inesperada. «¿Por qué estás aquí?», preguntó ella, más seca que el metal bajo sus pies. «Porque no entiendo lo que está pasando entre nosotros», confesó él. «Y necesito saber si tú tampoco lo entiendes o solo lo niegas». Zarela bajó la mirada, como si encontrar la respuesta en el charco que se formaba entre ellos. «Yo no tengo espacio para sentir». «Eso no es cierto». «Sí lo es. Me construyeron para liderar. Me forjaron en guerra. Me entrenaron para que cada debilidad sea eliminada». «¿Y qué soy yo entonces? ¿Una debilidad?». Zarela levantó la vista. Por un momento, sus labios se entreabrieron como si fuera a decir algo. Pero no lo hizo. En lugar de palabras, dio un paso hacia él. Gabriel no retrocedió. Tampoco avanzó. Solo la miró, como si pudiera sostener su tormenta con los ojos. «No eres una debilidad», susurró ella. «Pero si me permito sentir esto, entonces todo en lo que me he convertido pierde sentido». «O quizás», respondió él, muy bajo, «por primera vez lo encuentras». Zarela tembló. Por fuera, parecía aún la comandante fría e invencible. Pero por dentro, algo se rompía. Y entonces lo besó. No fue un beso controlado, ni calculado. Fue salvaje, intenso, una explosión que arrastraba la rabia, el deseo, el miedo. Sus cuerpos se unieron bajo la lluvia como si el universo se hubiera callado por un instante solo para ellos. Gabriel la abrazó con fuerza. Ella no sabía cómo se sentía eso. No dominaba ese tipo de contacto. Pero no lo rechazó. No esta vez. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, Zarela apoyó su frente contra la de él. Su respiración era temblorosa. Sus dedos le apretaban los hombros como si tuviera miedo de soltarlo. «Esto no puede pasar otra vez». «Entonces no lo prometas», dijo él, con una sonrisa suave. «Solo, déjalo pasar cuando tenga que pasar». Zarela retrocedió un paso. Asintió, lentamente. Pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era la máscara indestructible de antes. Había grietas. Y por esas grietas, entraba luz. La alarma de emergencia retumbó en los corredores como el aullido de una bestia herida. Las luces se tiñeron de rojo. El suelo vibraba bajo las botas de los soldados que corrían hacia sus posiciones. En el centro de mando, los hologramas mostraban lo inevitable. Una flota de Karrat salía del hiperespacio con una formación de asedio total. No buscaban advertencia ni negociación. Buscaban exterminio. Zarela atravesó la sala de comando como un relámpago, su armadura completa brillando bajo la luz roja. Cada paso que daba era una decisión. Cada mirada, una orden. Nadie la cuestionó. Nadie osó mencionar lo que todos sabían. Era diferente desde que Gabriel entró en su vida. Pero no menos letal. Preparen los escudos orbitales. Dirijan el fuego de las torretas al flanco izquierdo. Ellos siempre atacan por ahí primero, dijo sin dudar. Un general la interrumpió. «Señora, no tenemos suficientes escuadrones en tierra. La mitad aún no ha regresado de la patrulla externa». Zarela no parpadeó. «Entonces usaremos lo que tenemos. Y lo convertiremos en suficiente». Desde una esquina, Gabriel la observaba. No llevaba uniforme oficial ni insignia, pero ya no necesitaba una. Los soldados lo saludaban al pasar, con una mezcla de respeto y asombro. Un humano que había hecho sangrar a un comandante Karrat con sus propias manos. Uno que había sobrevivido donde nadie más lo había logrado. Uno que la había tocado a ella. «Voy contigo», dijo Gabriel al acercarse. Zarela no respondió de inmediato. Lo miró, los ojos brillando con la misma furia que los cielos de TYR-Bael. «Esto no es una escaramuza. Es una masacre anunciada». «Lo sé. Y aún así». Ella respiró hondo.
No puedo protegerte. No necesito que me protejas. Solo que no me detengas. Un instante. Una mirada. Y ella asintió. Minutos después, la nave de despliegue se abrió sobre las planicies de Rabar, donde las tropas de los Karrat ya avanzaban como una marea oscura. El cielo era fuego. La tierra era acero. Y el aire estaba cargado de muerte. Zarela cayó del aire como una diosa de guerra, aterrizando entre sus soldados con un estruendo que hizo temblar el suelo. Su espada de energía vibraba con cada movimiento. Gritó una orden, y las tropas se reagruparon como un solo organismo viviente. Gabriel cayó segundos después, sin armadura, con un rifle y una daga de combate. Se lanzó hacia el frente sin esperar permiso, disparando con precisión inhumana, derribando criaturas 3 veces su tamaño. Luchaba con una furia que no venía del deber, sino de algo mucho más profundo. Luchaba por ella. Un proyectil estalló cerca de Zarela, lanzándola al suelo. Vio el cielo en fragmentos por un segundo. Cuando intentó levantarse, una criatura Karrat saltó sobre ella, rugiendo. Gabriel apareció de la nada. Saltó encima del alienígena, clavó la daga en su cuello hasta que dejó de moverse. Su brazo estaba cubierto de sangre, sus ojos ardían. Zarela lo miró con la respiración entrecortada. No puedes seguir salvándome. No lo hago por deber. ¿Entonces por qué? Gabriel la levantó con una mano firme. Porque si tú mueres, no queda nada por lo que valga la pena luchar. Ella no dijo nada. Solo le apretó la mano con una fuerza casi dolorosa. En ese momento, rodeados de fuego, cadáveres y caos, no eran comandante y soldado. No eran humana y alienígena. Eran 2 almas furiosas, rotas, que habían encontrado refugio solo el uno en el otro. Y juntos, se lanzaron de nuevo al frente. Zarela no volvió a mirar atrás. Gabriel tampoco. Ya no era guerra. Era destino. El campo de batalla era ahora un cementerio silencioso. Las llamas se extinguían poco a poco entre los restos de máquinas y cuerpos alienígenas. El cielo había dejado de rugir. Solo quedaba el crujir de los escombros y el eco de los últimos disparos que ahora pertenecían al pasado. Zarela se movía entre los heridos como una sombra firme. Ya no daba órdenes. Ahora tomaba vendajes, levantaba cuerpos, cargaba heridos sobre sus hombros. No vestía la capa de comandante. La había arrancado ella misma después de la batalla. Ya no la necesitaba. Gabriel la encontró sentada sola, junto a una nave estrellada, con el cabello suelto y la mirada perdida en el horizonte. Sus brazos estaban cubiertos de polvo, sangre seca y heridas sin tratar. Pero nunca se había visto más viva. Se acercó sin decir palabra. Se sentó a su lado. Ella no lo miró de inmediato, pero cuando lo hizo, sus ojos no eran los de una líder. Eran los de una mujer que había encontrado su verdad en medio del caos. «Me destituyeron oficialmente esta mañana», dijo ella con voz tranquila. El Consejo ya no confía en alguien que actúa por instinto, por emociones. Gabriel asintió sin juicio. Entonces el Consejo acaba de perder a la única líder que les quedaba con alma. Ella sonrió apenas, una curva suave en los labios que antes solo mostraban dureza. No me importa el trono. Nunca me importó. Solo, nunca había tenido otra cosa. Ahora sí. Zarela lo miró, como si esas 2 palabras le dolieran más que cualquier herida recibida. Porque eran reales. Porque ella sabía lo que significaban. Porque abrían una puerta que nunca se había atrevido a cruzar. Gabriel extendió la mano hacia ella. No como un gesto de ayuda. No como una invitación. Sino como algo simple. Como estar presente. Ella la tomó sin dudar. La apretó con fuerza. La sostuvo como si de ello dependiera mantenerse entera. «¿Qué harás ahora?», preguntó él en voz baja. «No lo sé», respondió. «Por primera vez, no tengo un plan. Entonces empieza conmigo». Zarela se inclinó hacia él. Sus labios se encontraron sin tensión, sin rabia, sin máscaras. Fue un beso lento, profundo, una promesa silenciosa entre 2 guerreros que ya no necesitaban armaduras para protegerse. Era el tipo de beso que cura más que cualquier medicina,
el que arranca el miedo y lo reemplaza con certeza. A lo lejos, las tropas comenzaban a moverse. El enemigo había sido derrotado. El planeta, salvado. Pero todo eso era secundario. En ese instante, entre las ruinas y la brisa suave que comenzaba a correr por el valle, el universo era solo de ellos. Meses después, en una pequeña estación construida en el borde de la galaxia, lejos del ruido político y de las guerras, Zarela cultivaba flores. Aprendía a respirar sin amenazas. Gabriel cocinaba para ella. Reía más. Dormía con la mano de ella sobre su pecho. A veces discutían, como siempre. Otras veces callaban durante horas. Pero nunca más estuvieron solos. Él no volvió a la Tierra. Ella no volvió a reinar. Y juntos, crearon algo que ni la guerra ni el miedo pudieron destruir. Paz. Amor. Futuro.